Vamos a orar todos juntos en esta mañana, hermoso domingo, soleado, gracias a la bondad de Dios, gracias a sus manos de poder. Quiero invitarte a orar juntos en el nombre de Jesús en esta mañana, diciendo así: Padre Celestial, estoy delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio al derecho legal de Satán y en esta mañana yo declaro que soy hijo de Dios. Abro mi corazón al Señor Jesucristo y le pido al Señor Jesús que entre en mi corazón y que me haga la persona que Él quiere que sea. Y en esta mañana yo pido al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida, abre mi entendimiento, convénceme de pecado, de juicio y de justicia. Señor Jesucristo, en esta mañana te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Declaro con mi boca que soy salvo, que soy un hijo de Dios. Y te doy gracias, Padre Celestial, por esta salvación tan grande, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos. Y también bienvenidos a los que van a ver este video. Bienvenidos también a los que no pudieron venir. Igualmente bienvenidos por algún motivo, circunstancia o razón no lo han podido. Entonces oramos para que sean libres de toda gripe, de toda contaminación, de todo tipo de enfermedad, en el nombre de Jesús. Qué interesante que nosotros estemos hoy aquí, porque nosotros vamos a aprender hoy algo muy importante que te va a servir. Damos gracias a Dios por la vida de la hermana Lizy también, aquí. En sanidad total. En sanidad total, que el Señor, su mano de poder, poco a poco fue restableciendo y dando fuerzas. La iglesia está orando también por todos, en el nombre de Jesús. Bueno, cuando Jesús se le apareció al apóstol Pablo en camino de Damasco, el apóstol Pablo, que hoy dice la palabra de Dios, que es Saulo de Tarso, está escrito que una luz inaccesible, una poderosa y un destello fuerte de luz apareció en la vida de Saulo de Tarso. Cuando Jesús habló por él y dijo que él iba a ser un instrumento útil en las manos de Dios, qué interesante que nosotros sepamos cómo Dios le dotó al apóstol Pablo para ser un instrumento útil. No un instrumento inútil, sino realmente útil, porque él fue levantado como un apóstol, fue levantado por el Señor Jesucristo para predicar las buenas nuevas, el evangelio del Señor Jesucristo a los gentiles. Entonces nosotros tenemos que entender lo siguiente, que hoy en día tú y yo tenemos un privilegio muy importante y muy grande, el llevarle a Cristo en nuestro corazón. Entonces nosotros vamos a comprender y vamos a saber diferenciar por qué yo le tengo a Cristo y tengo victoria, y si le tengo a Cristo paso pruebas. Y la persona que no le tiene a Cristo, ¿por qué vienen las pruebas y no las puede pasar? Entonces nosotros tenemos que entender de que hay leyes. Vamos a decir todos juntos, en el Evangelio hay leyes. Y esas leyes rigen. Entonces nosotros tenemos que comprender de que para ser libre totalmente de esas leyes que son espirituales, vamos a tener que hablar la palabra de Dios internamente y declarar libertad en nuestro espíritu. Porque en esta mañana, como dijo el profeta Isaías, Jesús vino ¿a qué? A libertar ¿a quién? A los cautivos, a los presos, a pregonar el año de la buena libertad, el año de la buena voluntad del Señor, y también a sanar a los enfermos. Aunque le parezca un poco difícil de entender,
pero escrito está que la palabra de Dios fue probada, purificada 7 veces más que el oro, y la palabra de Dios es comparada como la dulce miel, y más que la dulce miel que destila del banano. También dice ese salmo, el salmo, que la palabra de Dios es perfecta, con la capacidad de convertir el alma. El autor de los Hebreos también habla de que la palabra de Dios es eficaz, es muy eficaz, con capacidad de cortar tuétanos, coyunturas, ligamentos, y también tan poderosa es la palabra de Dios que es capaz de discernir los pensamientos de nuestro corazón. Quiere decir que esa Biblia, que la palabra de Dios que está dentro de ti, que está delante de tus ojos, que está contigo cada día, tiene vida. La palabra de Dios tiene vida. Entonces, porque tiene capacidad. Vamos a conocer aquí, como dice en el libro de los Romanos, capítulo 7, si trajo Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo en adelante, 1 en adelante hasta el 25, ahí lo dice 7 y 25 específicamente, pero nosotros desde el versículo 1 vamos a leer. Qué interesante saber que hay leyes. Si no había ley, dice en el mundo secular, no iba a haber orden, iba a haber un caos total. Aquí vamos a tocar el día de hoy leyes espirituales. Ahora, cada vez que nosotros enseñamos la palabra, cada vez que nosotros leemos la palabra, ministramos la palabra de Dios, impartimos la palabra de Dios, algo sucede en tu espíritu, algo sucede en tu vida, algo va a pasar, Dios va a hacer cosas tremendas. Entonces, en el capítulo 7 del libro de Romanos, que es considerado el libro jurídico de Dios. El libro de Romanos es un libro jurídico. Entonces, Pablo escribe a los cristianos que están cautivos en Roma y le hace una comparación, habla de una comparación del matrimonio, una analogía. La palabra analogía significa que es algo similar, algo que parece, algo que se compara, algo que está escrito en otra forma, pero está diciendo lo mismo, analógicamente. Y Pablo habla de la analogía del matrimonio como una situación de relación del hombre con el pecado. Qué interesante que Pablo extrae el ejemplo del matrimonio para poder hacer entender a los cristianos que están en Roma cómo está relacionado el hombre con el pecado. Es como un matrimonio. Entonces dice así el capítulo 7, desde el versículo 1, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada como adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a qué? A la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Qué interesante que sepamos que tú y yo estamos bajo el
nuevo régimen. ¿Qué significa eso? Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Pablo usa el matrimonio como un ejemplo. Significa que el hombre está unido. El matrimonio es la unión del hombre y la mujer bajo la ley de Dios. Quiere decir que Pablo da énfasis a que si nosotros militamos en la carne, estamos en la carne, todavía puede regir sobre nosotros una ley, que significa la ley del pecado. Hay matrimonios que no se entienden y hay matrimonios que se entienden muy bien. Por ejemplo, hay parejas, hay matrimonios que con la vista ya se están hablando, ¿sí o no? O le hacen una seña, vámonos, vamos acá. O, no sé, callate, alguna seña. Cuando la ley del pecado habita en nosotros, obra en nosotros, también estamos nosotros expectantes a alguna señal de esta ley. Por eso el apóstol Pablo dice de que esta mujer queda libre de la ley del marido cuando éste muere. Así también el hijo, la hija de Dios, el cristiano, el hombre, queda libre de la ley del pecado cuando hace morir la carne en su vida. ¿Qué significa eso? Que el adulterio, la idolatría, la fornicación, las obras de la carne, los pleitos, las contiendas, cuando te hagan alguna señal, ya no va a encontrar su ley que le hace activar en ti una rebeldía o desobediencia delante de Dios, sino que ya no va a tener efecto, porque tú y yo estamos bajo otro régimen, el régimen del Espíritu, que es Cristo. Por eso nosotros tenemos que aprender, como dice en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20, 21, 22, a hacer morir las obras de la carne en nosotros, para que la ley del pecado no tenga influencia, no se active en nosotros. Entonces vamos al siguiente. Vamos a definir bien lo que es la ley. La palabra ley viene del latín lex, palabra que se refería a la fórmula, regla de mezclar metales, especialmente a la cantidad de oro que tenían que tener las monedas romanas. El genitivo de lex es lex. De ahí también la palabra legal, legítimo, legislación. La palabra de Dios dice que serán uno. El hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y serán una sola carne. Quiere decir que si nosotros estamos relacionando con lo que dijo el apóstol Pablo, con esto que mencioné, la ley del pecado puede ser uno conmigo si hay obras de la carne, como también puedo ser uno con Cristo si no hay obras de la carne. Número 1, también se define como regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Es necesaria una ley que limite los productos tóxicos en este tipo de empresas. Un ejemplo, en el régimen constitucional de oposición votada por las cámaras legislativas y sancionada por el jefe de Estado, la ley tiene su efecto. Una ley tiene su efecto. Vamos al siguiente. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a decir todos juntos, a la voz de 3, 1, 2, 3, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Qué interesante saber. A eso voy. Por eso dice el apóstol Pablo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Puede venir un diagnóstico médico
puede venir una sentencia judicial, puede venir una intimación, pero no va a tener efecto en los que están en Cristo Jesús. No se va a poder ejecutar. El diagnóstico no va a ser firme. La sentencia no va a ser firme. La intimación no va a ser firme. Algo va a pasar. Porque para que sea firme, usted tiene que obedecer a la ley del pecado y tiene que estar en la carne. Pero si usted no está en la carne, no obedece a la ley del pecado, usted está en la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Todo eso que mencioné no tiene ningún efecto. Viene la maldición, viene la ruina, viene la enfermedad y no puede tener efecto. Usted tiene que entender eso, hablar eso y orar por eso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, al siguiente. Si usted no lo sabía, hoy lo va a saber. Hay 4 leyes. Fíjense que para ser hijo de Dios se pagó un precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Pero todavía como hijo, como hija de Dios, puedo estar bajo regímenes. La historia habla de que había un hombre en los Estados Unidos, Leo se llamaba, creo, su apellido, eso lo vamos a certificar después, que fue el hombre que más años tuvo en la cárcel. Y eso recorrió todas las noticias, la BBC, toda la RT mencionaron en su momento. Él estuvo 68 años preso. Y él cuenta que lo que le llevó a la cárcel fue solamente, dice él, tomar un poco de alcohol. Pero el alcohol activó en él cosas. Y cuando él era joven, a los 15 años, empezó con la bebida, empezó a tomar. Y dice que un tiempo más adelante, meses posteriores, ya empezaba él a ser violento. Su papá era un mecánico y su mamá era una enfermera. Entonces ellos vivían en Alabama, en Estados Unidos, de una clase media para abajo. Pero no había modelo, no había educación, no había palabra de Dios. Solamente su abuelo era predicador de la palabra de Dios. Fíjense. Y él contaba que cuando era pequeñito, antes de los 15 años, sus padres le llevaban a escuchar la palabra de Dios. Pero miren cómo terminó este hombre. Asesinando personas. La ley en los Estados Unidos fue severa, rígida y le dio 68 años. Fíjense, ya ancianito, con pelo blanco, es libertado él, se hicieron películas de él, pero él dijo, no quiero salir afuera, mejor me quedo aquí en la cárcel, porque yo tengo miedo de los que están afuera, porque los que están adentro ya los conozco. Pero él tenía que cumplir, tenía que salir. Él fue libre después de años, pero está registrado que fue el hombre que más tiempo pasó en la cárcel. Por eso en esta mañana quiero decirte lo siguiente, y no quiero que te asustes, los que están viendo también este video, no se asusten. Hay un hombre dentro tuyo que está preso, hay una mujer dentro tuya que está presa. ¿Quién es ese hombre? Y quiero hablarte. Ese hombre y esa mujer, ese joven que siempre tuvo sueños, ese hombre que siempre quiso hacer cosas buenas, que quiso ser alguien, está atrapado dentro de ti, está encarcelado. Lo que nosotros somos hoy es consecuencia de otras cosas, pero Jesús quiere hoy, en esta mañana, libertarte a ti y darte cosas mejores, cosas buenas, promesas mejores y un buen pasar por este mundo, porque escrito está la palabra que la bendición de Dios no puede añadir nunca tristeza. Dice así, está la ley de Dios, ¿se acuerdan? Cuando se manifestó la ley de Dios en el libro de Éxodo, dice de que Moisés tuvo que santificarse, tuvo que apartarse, no tocar mujer, para ir a hablar con Dios.
Porque Dios le ordenó que él se santifique y él busque a Dios en lo alto. Y subió al monte Oreb santificado. Él subió ahí para recibir la ley de Dios. No es ley de hombre. Quede bien claro que la ley de Dios no es ley de hombre, es ley de Dios. No es de este mundo. La ley de este mundo procede de la ley de Dios, que no es de este mundo. Es algo superior, es un nivel superior. Qué interesante que sepamos lo siguiente, que la ley de Dios está en la posición de la ley del Espíritu. Y la ley del pecado está en dirección de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, todo Israel estuvo bajo la ley, bajo el régimen de la ley de Dios. Cuando usted escucha a un judío o escucha a un judío convertido, lo único que puede hablar es de lo siguiente, de la ley, de los 5 libros del Pentateuco, de la ley que escribió Moisés. Solamente de eso, no sale de eso y hace su comparación con el Nuevo Testamento. Pero quiero decir lo siguiente, que en esta mañana, usted va a recibir el Espíritu, la ley del Espíritu que es en Cristo Jesús. Amén. En esta dimensión espiritual, usted, cuando viene un dardo del enemigo, cuando viene una situación, una ofensa, usted reacciona como Cristo. Cuando viene una circunstancia, una adversidad, de enfermedad, de cosas, debe activarse la ley del Espíritu en vida que es Cristo. Usted actúa y activa como Cristo lo haría. Entonces, acuérdese de lo que Pablo dice. Vamos a ir al versículo 7. Versículo 7 del capítulo 7. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado de ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Lo que está queriendo decir, que la ley de Dios no pudo cumplirse, no pudo quitar lo que era el problema del hombre. El problema del hombre no es tampoco la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta, la palabra de Dios, pero no pudo quitar el pecado del hombre, no pudo quitar el error del hombre. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y sigue hablando más diciendo, versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, por mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecado. Y sigue hablando el apóstol Pablo ahí, pero aquí dice en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿En qué versículo estás? Estamos en el versículo 15 del capítulo 7. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo que sí estaba diciendo lo siguiente, por eso tomaba la relación del matrimonio como un ejemplo.
Tenemos que quitar eso de nosotros, esa ley del pecado. ¿Saben qué? La ley de Moisés se cumplió con Cristo. La ley de Moisés estaba incompleta. Faltaba algo. Y esa ley se cumple con Cristo. Entonces, la ley del pecado, la ley de Dios, la ley del pecado, fíjense, la ley de Dios manifiesta a la ley del pecado. Es aquí donde nosotros tenemos mucha lucha y mucha batalla, aquí, en este punto. Si todavía nosotros no podemos avanzar a la ley del Espíritu, mucho menos vamos a tener autoridad sobre la ley del pecado y la muerte. Acuérdense, aquí aumenta, no solamente ley del pecado, sino también ley del pecado y la muerte, que es algo muy grave. Por eso usted tiene que entender cuán alto precio es la sangre del Cordero. Cuando Pablo dice de la ley del pecado, es el pecado original que nos acompaña a nosotros durante toda nuestra vida. ¿Cuál es el pecado original? Aquel cometido en el jardín del Edén por Adán y Eva. El veneno de la serpiente. El veneno de la serpiente siempre va a producir en ti incredulidad, rebeldía, desobediencia. Siempre va a acompañar eso. Siempre va a estar caminando contigo. Pero si nosotros entendemos que tenemos que desenfocarnos en esas cosas y enfocarnos en lo que Cristo hizo, ahí tenemos victoria. Yo le digo que no es fácil. No es fácil porque requiere que en tu voluntad tú renuncies a lo que te gusta. En tu voluntad tienes que renunciar a lo que te agrada. Vamos al siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 2 al 4. Luego de la palabra de Dios vamos a clamar, porque hoy es domingo de clamor por la provisión de Dios. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, versículo 3, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué todo eso hizo Cristo? Si el Hijo de Dios, el cristiano, quiere tener victoria bajo el régimen de la ley de Dios, de la ley del pecado, nunca va a tener su resultado. La única forma que el Hijo de Dios, el cristiano, tenga victoria es bajo el régimen de la ley del Espíritu de vida y vida que es en Cristo Jesús. No hay victoria con la ley del pecado y mucho menos con la ley de Moisés. Porque la palabra de Dios dice que nosotros estamos bajo mejores pactos y mejores promesas. Cristo cumple la ley de Moisés. Porque hay hijos de Dios que todavía viven en la legalidad de Moisés. ¿Qué es eso de vivir en la legalidad de Moisés? Es vivir una vida religiosa. Es pecar un día, volver a pecar, volver a pecar, volver a pecar y volver a pecar. Sin arrepentimiento, pensando de agradar a Dios y por las obras recibir la misericordia de Dios. Pero dice la palabra de Dios que aquel que se aparta del pecado, que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará de Dios misericordia. Entonces, versículo 4 dice aquí, de Romanos capítulo 8, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo es andar conforme al Espíritu? La palabra de Dios dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. También dice la Escritura que nada vamos a llevar al cielo, ni nada vamos a llevar también a otro lado. Quiera Dios que no. Pero todo le pertenece a Él, completamente.
Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros vivamos como poseyéndolo todo, pero no siendo dueños. Vivir en el Espíritu es aceptar la identidad nueva que tenés en Cristo. Es realmente recibir a Cristo y vivir en esa vida. Qué interesante aquí. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, este hombre que fue liberado, 68 años preso en la cárcel, lo único que él decía, aprendí mucho también de la soledad, aunque la soledad es un espíritu. Pero él aconseja y dice de que si le hubiera hecho caso a mi abuelo que fue el pastor, nunca hubiese estado preso en este lugar. Entonces, hay cosas que vienen a nuestra vida, hay cosas que pueden venir a nuestra vida. Yo le digo una cosa, yo también soy de carne y hueso. También me duelen los tendones, también me duele muchas veces el ojo, me duele esto, me duelen todas esas cosas. También vienen momentos de opresión, vienen momentos de pedir provisión de Dios, también como ustedes también pasamos. Pero hay un momento en que tenés que definir, que tenés que decidir, que no te venza la circunstancia, la situación que ha llegado a tu vida, porque es una prueba. Si nosotros obedecemos ¿a quién? ¿A la prueba o lo obedecemos a Dios? Eso es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Si Dios dice en su palabra que mejor es agradarle a Él que a los hombres, por algo Dios dice eso, por algo Dios está diciendo eso. En su palabra está escrito, y los judíos, inclusive ahora ortodoxos, han eliminado de la Biblia el capítulo 53. Si usted no lo sabía, hoy en día en Israel, usted compra una Biblia y no va a encontrar el capítulo 53 del profeta Isaías. Ellos eliminaron, ellos quitaron el capítulo 53. Y quiero hablar con ustedes sobre eso, para que pueda entender usted el significado de la ley del Espíritu de vida de Cristo. Vamos a Isaías